¿cómo están? Qué agrado de saludarles. Estamos hoy día compartiendo con el pastor Samuel Pérez Millos, que viene a visitarnos desde España hasta Temuco, hasta la 9ª región de la Araucanía. Pastor, es una bendición poder compartir con usted. Bueno, para mí un privilegio estar aquí, conocer la parte que no conocía de Chile y estoy expectante de lo que el Señor puede hacer con el ministerio. El Señor ha venido haciendo muchas cosas en su vida. Queremos partir de la base. ¿Cómo nace el llamado del Señor a este ministerio tan grande? Bueno, ha sido una cosa progresiva. Dios me fue preparando desde joven, luego después terminé mi carrera secular, luego hice el seminario, luego salí al pastorado de la obra a pleno tiempo y estoy desde hace 35 años en el pastorado de la misma iglesia en el noroeste de España. Así es como yo he empezado y como estoy. ¿Y cómo siente el llamado del Señor? Bueno, el Señor llama, cuando Él llama, llama de una forma insistente pero tranquila. Entonces Dios me ha llamado, me ha conducido para que estudiase y me preparase, puso gente a mi lado y luego después lo que ha hecho fue hacerme notar que era preferible dejar todo lo secular para servirle a Él y aquí estoy, feliz haciendo esto. No sé si lo dijo, pero ¿a la edad de cuántos años comienza ya el llamado a su vida? Bueno, yo fui convertido a los 6 años. Wow. Yo soy 5ª generación de evangélicos. ¿Nacido en la cuna cristiana? Sí, claro, mi tatarabuela fue la primera creyente dentro de la familia y pues desde ahí en adelante yo estudiaba con el pastor de la iglesia, hacía cosas dentro de la congregación, fui creciendo como joven y Dios fue llamando. Lo que yo sí no puedo decirte es cuándo comenzó, pero sé que comenzó insistentemente y Dios fue abriendo puertas hasta el ministerio actual. Sin duda, sin duda. Y cuéntenos lo que ha ido haciendo. Hay muchos comentarios bíblicos que hemos leído. Son muy extensos, muy buenos, que ha ayudado a muchos pastores, ministros que lo siguen a través de cursos, a través de internet, leyendo sus comentarios también. Bueno, los libros que yo he escrito son prácticamente todos. La primera era una serie de bosquejos bíblicos sobre doctrina, sobre libros de la Biblia, etcétera, etcétera, de unos 33, 34. Luego ya comencé con la investigación bíblica, especialmente haciendo comentarios bajo las lenguas bíblicas del griego del Nuevo Testamento, y ahí salió de parte de CLIE la propuesta de hacer ese comentario que va a tener 20 volúmenes y que en principio pensábamos que serían unas 16.000 páginas, pero ya llevamos 22.000 y aún faltan 5 tomos. ¡Wow! Lo vemos que hoy día anda acompañado con su esposa. Siempre, nunca viajo solo. De modo que mi esposa actual, su marido murió, era misionera de Palabra de Vida por 25 años, estuvo 10 años en Chile. ¿Es argentina ella? Es argentina, es italiana, realmente. Okay. Lo que pasa es que sus padres, abuelos, todos italianos, ella nació en Buenos Aires, pero estuvo 25 años y 10 en Chile, tiene un hijo chileno. Mira qué bien. Y mi esposa partió para estar con Cristo pues, después de una enfermedad y es una historia muy interesante, pero Dios nos ha unido. Ella está en Vigo conmigo en el ministerio, sirve en la iglesia y viaja conmigo. Yo no viajo solo. Maravilloso. Bueno, ¿y qué vamos a presenciar hoy día acá en Temuco? Yo quiero hacer una reflexión sobre la Biblia. Comenzar hoy con qué es la Biblia y la vitalidad de la Biblia. Y mañana tendremos 4 conferencias, 4 estudios sobre hermenéutica bíblica, la interpretación de la Biblia, y por la tarde tomar una ilustración especialmente de la hermenéutica aplicada a las epístolas. Por tanto, va a ser práctico y de charla para todos los que quieran. Pastor, nos hemos dado cuenta que hay muchos jóvenes que están buscando aprender más de la Biblia. Bueno, consejo para ellos. Eso es necesario, que vayan a la Biblia, que vuelvan a la Biblia, que lean la Biblia. Y los pastores que dejen historias y que prediquen la Biblia. Muchas gracias por venir. Por último, este programa no solamente lo ve cristiano, lo ve gente secular de todo el mundo. Hemos querido hacerlo así. Un mensaje para toda la 9ª región y el Chile entero. La solución del problema del hombre es Cristo. La enseñanza, la Biblia, la moral no cristiana, la moral natural está revelada por Dios. De modo que el pueblo debe volver a la Biblia si quiere sentir paz personal, descanso, seguridad de salvación, perdón de pecados, vida eterna. Pastor, estamos a punto de comenzar. Dios le bendiga y le guarde mucho. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Dios le bendiga. Hermanos, es un privilegio especial, muy especial para Susana y para mí estar en Chile y estar en Temuco y conocer
creyentes que aman al Señor, que estudian la palabra, que están comprometidos con la vida cristiana, y todo esto tiene que ver con la experiencia natural de la vida de aquel que ha recibido a Cristo como Señor y Salvador personal, y que amando su palabra procura vivir conforme a ella, de acuerdo con su voluntad y para gloria de su nombre. Presentar a mi esposa Susana es un privilegio muy especial para mí. Susana ha sido misionera con Palabra de Vida durante 25 años y 10 años ha estado en Chile. Es más, su hijo menor es chileno. Por tanto, ella conoce bien Chile y ama Chile. Su esposo, Jorge Dau, partió para estar con Cristo hace 3 años, 4, 9 años. 9 años, claro, como 4, a ver si hace 6 que nos casamos. 9 años, el Señor lo llevó a su presencia a causa de un accidente de tráfico viniendo de un ministerio evangelístico. Y mi esposa Esther, con la que estuve casado durante 44 años, también partió para estar con Cristo a consecuencia de un problema linfático. Dios hizo el resto. De manera que estamos sirviendo los dos al Señor. Ella dejó Argentina, donde vivía, vino a vivir conmigo a España. Estamos sirviendo en la iglesia donde yo llevo en el pastorado de la misma iglesia 35 años. Voy a hacer 36 el próximo mes de septiembre. Y es la iglesia más antigua de la ciudad de Vigo, la iglesia protestante, como dicen allá, histórica, con 140 años de existencia. Y Dios está haciendo una obra fantástica allí. Susana en la iglesia está ocupada de la coordinación del Ministerio Internacional de la Congregación y también ministrando con consejería femenina, y es también la que lleva la secretaría pastoral de la iglesia. Nuestra iglesia en Vigo envía saludos cariñosos para todos vosotros. Están orando por este ministerio. Regresaremos, Dios mediante, el jueves próximo a Vigo. Domingo que viene estaré predicando en la iglesia y dando un informe de lo que ha sido este tiempo de ministerio aquí en Chile. Por tanto, gracias por vuestra invitación. Conozco CLC desde hace muchísimos años, y no solamente conozco a CLC desde hace muchísimos años, sino que CLC tuvo abierta en nuestra ciudad de Vigo una librería, así que conozco bien la organización. Sé que viven para ministrar de una forma especial con libros sanos, doctrina sana, Biblias y demás recursos para que aquellos que están estudiando puedan consultar manuales de consulta evangélica, y aquellos que quieren estudiar algo más a fondo lo puedan hacer también. Felicidades a CLC por un ministerio tan importante como ellos tienen en el mundo. Soy un hombre convencido de que la Biblia es el único recurso divino en manos de la Iglesia para conducir su pueblo en victoria. Estoy convencido de que no habla Dios de ninguna otra manera más que por su palabra. Estoy absolutamente convencido de que la gran necesidad de la Iglesia evangélica en el mundo entero hoy es volver a la Biblia sin condiciones. Estoy convencido de que la Biblia es el libro que lamentablemente está saliendo de muchos púlpitos y tiene que regresar a ellos. Un púlpito sin Biblia no es un púlpito cristiano. Por tanto, mi convicción me lleva permanentemente a enfatizar la necesidad de Biblia. Solo Biblia y nada más que Biblia. De ahí que el tema que yo quiero tocar hoy con vosotros tiene que ver con la Biblia, y los 4 de mañana también. Y el tema de hoy yo quiero abordar algo que es una de las grandes verdades bíblicas. La Biblia es vital. La vitalidad de la Biblia.
El título general de la conferencia es más o menos así, pero a mí los títulos me gustan mucho, pero después del título yo digo lo que me parece. Por eso quiero hablaros de esto esta noche. Y quiero llamar vuestra atención a un pasaje de la carta segunda a Timoteo, capítulo 4. Mientras buscáis ese capítulo 4 de la segunda carta a Timoteo, quiero recordaros que este es el último escrito del apóstol Pablo en el Nuevo Testamento, la última carta que Pablo escribe. Pablo ha sido juzgado ya ante el tribunal romano y está esperando ejecución de sentencia. La primera vez, en el primer juicio, Pablo sale en libertad y Pablo sigue trabajando en el ministerio de evangelización y de consolidación de iglesias. Muy probablemente Pablo viene al occidente de Europa y viene a España y está en España y predica en España, en el Tarraco romano, es decir, la ciudad de Tarragona, en el Mediterráneo español. Y de ahí es probable, yo no lo sé, tampoco hay una historia específicamente cierta de eso, llegó hacia el occidente, más al occidente, y el punto más occidental del mundo antiguo era Galicia y era el Finisterre. Ese nombre significa el fin de la tierra, por tanto, no sabemos en dónde estuvo, pero es muy probable, con mucha, yo diría con enorme seguridad, Pablo estuvo en España. Pablo evangeliza, Pablo es preso de nuevo, Pablo es conducido a Roma, se presentan sus acusadores, tiempos de persecución, tiempos de crisis. Pablo está preso primeramente en la Mamertina, después es llevado a otra prisión romana donde hay una legión al servicio del emperador y ahí Pablo es decapitado. Antes de eso, Pablo escribe la última carta a Timoteo y le dice: mira, Timoteo, si quieres verme, ven pronto y trae contigo el capote que dejé en casa de Carpo en Troas y también los pergaminos, es decir, libros de la Escritura. No podía estar sin la Biblia, Pablo. Pero ahí le dice el apóstol Pablo a Timoteo: mira, yo quiero hacerte una advertencia por si no te veo más o por si tú no llegas a tiempo. Quiero que sepas, te encarezco, te pongo delante del Señor Jesucristo, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. 4:1, que prediques, ¿qué cosa? La palabra. Y ahora nota, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Predica la Biblia, porque la Biblia es doctrina. Porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz la obra de evangelista, cumple tu ministerio. No sabemos exactamente cuál era el ministerio de Timoteo, aunque Pablo dice que hay dones que le fueron dados o anunciados por medio del concilio, del Consejo de Ancianos de la Iglesia. Timoteo tiene dones, ministerio es el ejercicio del don, pero es probable que Timoteo no tuviese el don de evangelista. Evangelista no significa aquel que predica el evangelio a alguien. Evangelista en tiempos de Pablo era específicamente aquella persona que visitaba las iglesias y discipulaba a los recién convertidos. Había que tener un carácter bastante fuerte porque se iba a encontrar con muchas personas que iban a estar discutiendo y Timoteo era más bien una persona tranquila, de carácter tal vez tímido, y Pablo le dice: es verdad que no es tu don, pero tienes que hacer la obra de evangelista y cumplir tu ministerio. Ahora, todo esto me lleva a una reflexión profunda y quiero deciros tres cosas esta noche. En primer lugar, quiero recordaros lo que ya sabéis: ¿qué es la Biblia? ¿Qué es la palabra? En segundo lugar, la demanda que tenemos que asumir en cuanto a la palabra. Y finalmente, la consecuencia o la responsabilidad. Nunca podemos predicar nada que no traiga un
desafío final que permita una toma de conciencia y un asumir la responsabilidad personal. Hablar mucho de Biblia, conocer mucho acerca de la Biblia, saber mucho de la Biblia, de sus idiomas, de su interpretación, etcétera, etcétera, ¿es bueno? Claro que es bueno. Pero si eso queda almacenado en la mente, calienta el cerebro pero deja frío el corazón, eso no sirve para nada. Mi profesor más directo de teología y de Biblia y de lenguas bíblicas, el doctor Francisco Lacueva, que está con el Señor, él decía siempre, antes de empezar cada una de las materias en el seminario: señores, si la lección de hoy no trae un cambio en nuestra vida, hemos perdido el tiempo. Y es así. El academicismo no conduce a ningún resultado positivo. Pero la palabra de Dios, aplicada por el Espíritu de Dios, transforma la vida del creyente y orienta la vida de cada uno de los que creemos. Ahora, ¿qué es la palabra? Cuando tú lees la última oración de Jesús en Juan capítulo 17, te preguntarás qué es esa oración. Cada teólogo te dará, no todos, pero habrá varias respuestas de distintos teólogos, te darán distintas respuestas. Para unos, la oración de Juan 17 es una oración intercesora. ¿Es verdad? Sí, es verdad. Cristo intercede por los suyos ante el Padre. Otros te dirán, no, es una oración sacerdotal. ¿Es verdad? Es verdad. El sumo sacerdote, conforme al orden de Melquisedec, ora, dialoga con su Padre antes de ejecutar la última misión sacerdotal, que es entregar su vida voluntariamente en expiación por los pecados. ¿Es sacerdotal? Es. Pero si tú analizas un poco más esa oración, te darás cuenta que Jesús está presentándose como un siervo delante del dueño. Y ahí en el versículo 3 lees aquellas palabras: he acabado la obra que me diste que hiciera. Ahora, como consecuencia de esa obra, o esa obra va a tener una consecuencia, y como consecuencia de ella va a venir un pueblo que tú traerás para salvación, que yo salvaré, que el Espíritu Santo regenerará. Y ese pueblo formará lo que conocemos en nuestro tiempo como la Iglesia de Jesucristo. Y yo quiero decirte 10 cosas que quiero que esa iglesia sea. Y ahí tienes en el capítulo 17 10 cosas que Jesús dice acerca de la iglesia. Hay 2 pasajes amplios en ese capítulo 17 de Juan. Uno tiene que ver con la palabra y el otro tiene que ver con la unidad de la iglesia. Ambas cosas están en tremenda crisis en nuestros días. Jesús dijo en oración a su Padre: Padre, la palabra que me diste les he dado. Y dice: han guardado tu palabra. Por tanto, el Señor Jesucristo está diciendo en esa oración que la palabra que yo tengo aquí delante de mí es un mensaje de procedencia divina. No es una palabra religiosa o teológica, es la palabra de Dios. Dios dialoga con el hombre, Dios envía su palabra, Dios permite la escritura de lo que nosotros llamamos la Biblia a lo largo de años, de siglos, de distancia entre el primero y el último libro. Dios cuida que esa sea la palabra suya porque es el mensaje personal de Él. De manera que la primera conclusión a la que tengo que llegar frente a la Biblia es que la Biblia es la palabra de Dios. Y esa palabra de Dios, que es la revelación de Dios a los hombres, es una revelación progresiva. Cuando lees el primer libro de la Biblia, que es el libro de Job, te das cuenta que Job tiene un conocimiento muy amplio de Dios a través de ese mensaje que nosotros tenemos escrito, pero no tiene todo la revelación y el conocimiento de Dios. Han de transcurrir siglos a través de cuyo tiempo Dios va revelando progresivamente a los profetas su mensaje y ellos lo van escribiendo. El profeta recibe el mensaje de Dios de muy distintas maneras. Algunos lo reciben por visiones, otros en sueños,
otros en traslaciones, otros por medio de ángeles. Y Dios mismo, el mismo Dios, escribió una parte de la Biblia con su dedo, de su puño y letra, diríamos hoy. Es decir, los 10 mandamientos escritos en las tablas de piedra. Cuando preguntamos qué persona divina escribió esos mandamientos, el Evangelio, tenemos que esperar a los Evangelios y ellos no responden. Jesucristo el Señor, hablando con los judíos, dijo: yo echo demonios por el dedo de Dios. ¿Recordáis esto? Esto en uno de los escritos de los sinópticos, en uno de ellos. En el paralelo dice: yo echo fuera demonios por el Espíritu de Dios. Por tanto, el dedo de Dios es el Espíritu de Dios. Y es lógico que sea de esa manera que se escribe en las tablas de piedra con los 10 mandamientos, porque el que conduce la realización de la Biblia, orienta a los escritores y permite que ese libro se produzca conforme al pensamiento de Dios, es Dios el Espíritu Santo. La Biblia es un escrito único. La diferencia cultural y social de los autores de la Biblia, de los 36, 38, da lo mismo, 40 en números redondos autores de la Biblia, es notable. Hay un estadista que encontramos en los primeros 5 libros, que es Moisés. Moisés es un hombre educado en el palacio de Faraón, en tecnología, en ciencias, en leyes. Es un hombre único en el contexto de la Escritura. Escribe 5 libros. Pero también tenemos un general del ejército que escribe el libro de Josué. Tenemos hombres de la dimensión de David que escriben salmos y escriben mucha historia también de la Biblia. Tenemos un sabio como Salomón. Y en medio de todo eso del Antiguo Testamento tenemos un profeta que dice que es boyero y recogedor de cabrahigos. Por tanto, la cultura, socialmente hablando, de ese profeta no se puede comparar con la cultura que tenía Salomón. Paso el Antiguo Testamento y entro en el Nuevo. Y ahí tengo pescadores del mar de Galilea que escriben evangelios sinópticos. Tengo un médico que escribe también. Tengo un teólogo impresionante que es Juan, que escribe un evangelio que probablemente sea el último libro del Nuevo Testamento escrito. Escribe un evangelio con una cristología enormemente desarrollada. De ahí que haya firmeza para suponer o para precisar o para sugerir que sea el último libro del Nuevo Testamento, porque esa cristología es una cristología enormemente evolucionada que requiere pensamiento, que requiere reflexión. Por supuesto, no es una novedad de Juan. Dios revela a Juan eso y Juan lo escribe. Entre todos esos libros hay una distancia de más o menos 1400 años. Y lo que sorprende es que todo el mensaje de la Biblia concuerda y coincide plenamente. Es decir, lo que Moisés dice en el libro de Génesis o lo que Job dice en su libro en medio de su enorme tensión personal porque está en el sufrimiento, concuerda plenamente con lo que leemos en el Nuevo Testamento y con lo que se cierra en el Apocalipsis. ¿Por qué? Porque Dios conduce a los autores humanos y les comunica su palabra. Cuando llegamos a esto, tenemos que entender también algo que está siendo enormemente cuestionado hoy, que es la inspiración plenaria de la Biblia. En seminarios, institutos, lugares académicos, se está diciendo hoy que hay una inspiración conceptual. Es decir, que los conceptos que hay en la Biblia son plenariamente autoritativos e inerrantes porque son inspirados por Dios. Pero que como autor humano, cuando escribe bien el concepto divino, pero no siempre escribe concordantemente todo cuanto sale de su pluma conforme a la verdad. Así que hay números equivocados, hay
asuntos científicos equivocados que no tienen importancia, dice esta gente, porque no afectan para nada la verdad doctrinal y la revelación de Dios. Si tú quitas una sola coma de inspiración plenaria de la Biblia, has destruido la Biblia. La Biblia no tiene errores porque es palabra autoritativa que procede de Dios. Y no tiene errores porque es inspirada por Dios. Cuando vas al Nuevo Testamento, la doctrina de la inspiración descansa más que nada en el Nuevo Testamento, y hay dos autores, uno es Pedro y otro es Pablo, que responden a dos preguntas distintas en cuanto a inspiración. El apóstol Pedro responde a la pregunta, ¿cómo se escribe la Biblia? Y me dice en la carta segunda, capítulo 1, versículo 21, que ninguna palabra de la Escritura fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Esa palabra inspirar ahí en Pedro es una palabra griega que tiene la raíz de empujar o de constreñir. De manera que lo que está diciendo el apóstol Pedro es que todo el mensaje que tenemos en la Biblia, que procede de Dios, vino al autor humano y Dios mismo empujó a ese hombre para que escribiera la palabra. Eso es enormemente importante. Puedes ir a la profecía de Jeremías y abrir la profecía de Jeremías y en ese libro encuentras todo el proceso de cómo se escribe la Biblia. De manera que abres el capítulo primero y encuentras estas palabras. Palabra que vino a Jeremías. ¿De parte de quién? De parte de Dios. Por tanto, la primera gran enseñanza es que Dios reveló su palabra al profeta. Pero antes de eso, lees también que Dios dice a Jeremías, te he escogido desde antes de tu nacimiento y te he dado por profeta a las naciones. Y claro, nosotros como hombres humanos que somos, no nos gusta nada la soberanía de Dios. Siempre estamos criticando la soberanía de Dios. Pero lo que dice ahí la Biblia es que Dios es soberano. ¿Y por qué motivo Dios escogió a Jeremías y no escogió a otro? Porque es soberano. ¿Y por qué Jeremías? Porque quiso. Y este que escoge desde antes de su nacimiento lo entrega, lo da, lo orienta como profeta para las naciones. Y ahora le da el mensaje y Jeremías comienza a predicar la palabra del Señor. Cada vez que Jeremías habla el mensaje que recibe de Dios, tiene un problema. Y es lógico. ¿Qué dijo Pablo a Timoteo? Que llegarán tiempos en que no soportarán la sana doctrina. No importa el tiempo que sea, el hombre natural es reacio a la voz de Dios. Nadie diga nunca que el hombre natural busca a Dios, bajo ningún concepto. La Biblia enseña con toda claridad que no es el hombre el que busca a Dios, es Dios que ha buscado al hombre. De manera que porque el hombre no busca a Dios, Romanos capítulo 3, versículo 10, no hay justo ni a uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Como el hombre no busca a Dios, es Dios que busca al hombre. Y ahí en Lucas capítulo 19 y versículo 10 lees estas palabras. El Hijo del Hombre vino para buscar y salvar lo que estaba perdido. Dios envía al profeta, el profeta es cuestionado por el pueblo y un día el profeta dice a Dios, nunca más hablaré en tu nombre. Cada vez que yo leo ese versículo me sonrío, porque me imagino, perdonadme que lo diga con mucha reverencia, me imagino a Dios mirando a Jeremías y diciendo, qué enfadado está este chiquitín hoy. Claro, no le han atendido, no le aprecian, le cuestionan, enfadado. Pero Dios le mira y dice, escúchame, yo te escogí desde antes que nacieras y te di por profeta a las naciones y tú vas a ser profeta. De modo que Jeremías, ¿tienes golpes por fuera?
yo te voy a dar calor por dentro. Y dice que sintió como un fuego fuerte dentro de sí que lo quemaba. Y dice, más fuerte fuiste tú que yo y me has vencido. ¿Por qué? Porque Dios es soberano. Y porque Dios quiere escribir la Biblia. Por tanto, Dios revela. Y un día, un buen día, le dice a Jeremías, mira Jeremías, toma un rollo y escribe. ¿Qué tengo que escribir? Las palabras que yo te he dicho desde el principio de tu ministerio. Hace un ratito, cuando yo entraba por la puerta, estaba mi hermano de CLC, nos saludamos, hablamos un poco. Yo le voy a pedir que venga urgentemente aquí arriba y que repita todo cuanto hablamos. No puedes, no, déjate tranquilito allá atrás. No puedes venir y repetirlo. ¿Por qué? Porque te has olvidado de lo que hablamos. Pero oye, hace media hora o 3/4 que lo hicimos. Si tú vas al libro de Jeremías, te encuentras con que Dios le manda escribir lo que dijo durante los últimos 10 años. ¿Cómo? 10 años, claro, pero el mismo Dios que dio el mensaje al profeta custodia la mente del profeta para que escriba todo lo que Dios le ha comunicado. ¡Qué admirable Biblia! ¡Qué fantástica Biblia! Yo veo a Jesús viniendo al mundo, y quiero correr un poco porque quiero que marchemos a buena hora hoy para los que vengan mañana no estén ya cansados de perezmillos. Cristo Jesús viene al mundo. ¿Cuál es el ministerio de Jesús? Bueno, ¿es enviado del Padre o no? Sí, Gálatas 4:4, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estábamos bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. A pesar de que hay posiciones teológicas que hablan de que Cristo viene al mundo de los hombres para ofrecer su reino a Israel y es rechazado por Israel, no fue esa nunca la misión de la primera venida de Jesús. Jesús viene al mundo para salvar a los pecadores. Y Cristo viene y comienza a predicar ¿qué cosa? El Evangelio del Reino. ¿Y qué es el Evangelio del Reino? Bueno, es el Evangelio eterno. En Apocalipsis se habla de que un ángel tiene en su mano ¿qué Evangelio? El Evangelio eterno. Si la salvación procede desde la eternidad, porque Dios la establece, el mensaje de salvación tiene que ser originado de la misma manera. Yo quiero recordarte que Dios no salva al hombre porque el hombre pecó, ni establece el plan de redención porque el hombre tropezó y cayó. Dios salva al hombre porque quiere salvarlo. Y antes de que el mundo fuese creado, Dios determinó salvarnos. Escucha a Pablo, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según su propósito y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús. ¿Cuándo? Antes de los tiempos de los siglos. Luego, mucho antes de que Dios dijese, bueno, estamos hablando de eternidad, que es no tiempo, antes de que la voz de Dios que sale de sí mismo y se manifiesta, diga, sea la luz, Dios dijo, sea la cruz. Y en esta determinación divina viene el cumplimiento del tiempo y Dios envía a su Hijo, y la cruz de Cristo no es un accidente en la vida de Jesús de Nazaret. Él fue entregado por determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Y en esta acción de soberanía, el Hijo de Dios da su vida voluntariamente, todo lo de salvación es trinitario, y el Padre llama a los pecadores y los conduce a Cristo. Si en el llamado del Padre no hay salvación, y el Hijo salva a los que vienen a Él, y el Espíritu Santo regenera a los pecadores, y la Trinidad Santísima lleva adelante el plan eterno de redención. Ahora bien, cuando Cristo viene al mundo, predica el Evangelio. Algunos dicen que predicaba el Evangelio de Juan el Bautista. ¿Sí? Sí. Y entonces el Evangelio de Juan el Bautista no es el Evangelio mío, ¿eh? ¿Ah, no? No. ¿Qué predica Juan el Bautista? Arrepentíos
porque el reino de los cielos o el reino de Dios se ha acercado. Punto 1 es un mensaje de 2 puntos. Punto 2. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Es el Evangelio o no? Naturalmente. Tiempo después, Pablo en Atenas va a predicar un mensaje semejante. Y Pablo va a concluir aquel mensaje a los atenienses diciéndole: Dios manda ahora en todo lugar a todo hombre que se arrepienta. Luego el Evangelio no varía. La idea de que hay un Evangelio de la gracia, un Evangelio del reino, un Evangelio de no sé qué, un Evangelio de no sé cuánto, viene a dividir y fraccionar la Biblia de tal manera que yo no sé qué cosa de la Biblia es para mí hoy. No hace mucho tiempo estaba leyendo de nuevo un viejo libro. Viejo porque está viejo. Y tiene sus años también. Ese libro hace una afirmación contundente, categórica. El sermón de la montaña es la ética del reino venidero. El sermón de la montaña no es para la iglesia. Y yo me quedo mudo. ¿Por qué causa? ¿Es la ética del reino venidero? Sí. ¿Lo aceptas? Sí. ¿Y dónde estás tú? Escucha, Pablo. Dios nos sacó del poder de las tinieblas y nos trasladó ¿a dónde? Al reino de su amado Hijo. ¿Cómo entran los... ¿Cómo se accede al reino? Nicodemo está muy preocupado porque dices, el Mesías viene, va a poner a instaurar el reino prometido proféticamente, va a reinar. ¿Cómo sé que yo entro al reino? ¿Y qué contesta Jesús? Si no nacieres de nuevo, ni ves, ni entras al reino. Por tanto, es el nuevo nacimiento. ¿Y cómo es el nuevo nacimiento? Mediante la fe que descansa en Cristo y la regeneración del Espíritu Santo. Hermanos míos amados, vayamos a la Biblia sin prejuicios y veamos qué es lo que enseña la palabra de Dios para que nosotros atendamos a ella. La palabra de Dios santifica, la palabra de Dios marca distinciones, pero hay algo importante. La palabra, ¿tú crees en la inspiración plenaria de la Biblia o no? Bueno, permíteme antes de pasar a este punto segundo, permíteme recordarte uno que se me queda, porque dije que hay dos personas que contestan a qué es la inspiración. Una Pedro, que me dice cómo se escribió la Biblia, y otra Pablo. Y Pablo me dice qué ocurre después de haberse escrito el mensaje bíblico. Segunda Timoteo capítulo 3, versículo 16, lo sabéis de memoria, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Pablo está diciendo qué ocurre cuando el autor humano escribe el mensaje divino. Y lo que me dice Pablo, esa palabra inspiración no es la misma que usa Pedro. Pedro usa el verbo constreñir, empujar, impulsar. Pablo se queda pensando cómo va a decir eso. El idioma español, como sabéis todos vosotros, tiene necesidad de acudir a la Real Academia de la Lengua para incorporar una palabra al diccionario. Y si no lo hay, pues si no está en el diccionario, úsala si te parece, pero no es correcto. Un griego no. El idioma griego es muy dinámico. En su tiempo, es una lengua muerta, está estructurada, ya no hay avances ahí ni cambio de palabras. Pero en los tiempos de Pablo, el griego, un griego quería, o uno que hablaba griego, quería expresar una idea y no tenía palabra. ¿Qué hacía? La inventaba. De manera que Pablo dice, la Biblia es vital porque el Espíritu Santo sopló en ella. Y esa palabra que yo mencioné es inspirada por Dios. Es la palabra que literalísimamente traducida significa, es la palabra soplada por Dios. Cuando Dios sopla en algo le comunica vida. De manera que, por ejemplo, cuando Dios sopla sobre el polvo de la tierra, que no tiene vida, ¿qué ocurre?
viene a la existencia el hombre, porque Dios sopló aliento de vida. Cuando Dios sopla, el Espíritu Santo de Dios sopla en el escrito, le comunica al escrito vida. Por eso en Hebreos capítulo 4 y versículo 12 leo estas palabras. Que la palabra de Dios es viva y eficaz. Ahora, ese adjetivo eficaz es un adjetivo que requeriría dos en castellano para dar idea de lo que significa el adjetivo que está en el griego. Sería necesario hablar de eficaz y eficiente. ¿Sabéis la diferencia entre eficaz y eficiente? Susana me está mirando esta noche, le duele la garganta, se enfrió. Susana, ¿sabes lo que es buenísimo para la garganta? Un buen vaso de leche bien caliente con un poco de azúcar y una aspirina. ¿Es muy eficaz? Sí. Nos vamos para el hotel, pasamos por una farmacia, compramos una caja de aspirina, se la lleva a su habitación, la pone en su mesilla y mañana cuando despertamos le pregunto, ¿qué tal estás? Peor. ¿Pero no es eficaz la aspirina para el catarro? Sí. Solo es eficiente cuando la tomas. ¿La tomaste? No, entonces no es muy eficaz, pero no es eficiente. Pero la Biblia dice que el que la lee tiene una responsabilidad y el que no la lee tiene una responsabilidad. Por tanto, la Biblia es viva y eficaz siempre. Y esta Biblia que es viva y eficaz siempre es un libro que está en desuso en el templo y en el ministerio de la iglesia de hoy. No tenéis más que ver algo. Me ha gustado mucho entrar aquí y ver que en el centro de este templo está el púlpito. Pero el púlpito ya no está en muchos lugares de las iglesias. Antes de la Reforma estaba el altar. Se sacó el altar y se puso el púlpito. Y ahora se saca el púlpito porque la iglesia necesita un espacio para música, cosas de ese tipo, pero no tanto para Biblia. No estamos caminando firmemente. Porque la Biblia, dice la Escritura, ¿es útil para enseñar o no? ¿Con qué se enseña a las congregaciones hoy? ¿Se predica la Biblia sistemáticamente? ¿Los mensajes de reflexión para la vida cristiana proceden de la Biblia? Hay predicadores que suben al púlpito de la iglesia y leen un texto porque tienen que leer un texto de la Biblia y luego hablan de cualquier cosa menos del texto de la Biblia. Hay predicadores que tienen enormes shows el domingo por la mañana, en donde entretienen a la congregación contándole cuentos y chistes e historias de estas, que es vergonzoso, frente a un ministro que tiene como obligación principal predicar la palabra de Dios. Pero ya lo dijo Spurgeon hace 200 años. En uno de sus sermones, Spurgeon dice que llegará el día en que en lugar de un pastor alimentando ovejas, habrá un payaso entreteniendo cabras. Es verdad. Nos hace sonreír, pero es una tragedia. Los jóvenes hoy en día no leen la Biblia porque en la iglesia donde están no se orientan en esa dirección. Los niños en la casa no conocen historias bíblicas porque los padres no leen la Biblia con ellos. Y todo esto está generando congregaciones débiles espiritualmente hablando, que son llevadas de aquí para allá por cualquier viento de doctrina. Solo la Biblia, nada más que la Biblia, es lo que hay que exponer dentro de la congregación y para la congregación. Por eso Pablo demanda de Timoteo algo, que prediques la palabra. Ahora yo pregunto, ¿qué es predicar la palabra? Bueno, el apóstol Pablo habla de que él no había rehusado daros cuánto del consejo de Dios. Todo el consejo de Dios. Ahora yo quiero preguntarte,
si hoy en día se predica toda la Biblia? Hay congregaciones hoy que nunca oyeron una exposición de Levítico. Y si tú no conoces Levítico, no entiendes Hebreos. Hay libros que nunca se abren. Si no, haz una prueba. Próximo domingo te levantas en la iglesia y dices, hermanos, leamos Abdías. Y verás como hay alguno que le toca al de al lado y dice, ¿qué dijo? Abdías. ¿Y dónde está Abdías? Y como no aparece Abdías, hay que buscarlo en el índice. Y cuando descubriste el capítulo de Abdías, se terminó la reunión. Hay gente que nunca escuchó una exposición del Cantar de los Cantares. Malaquías. Parece más bien una enfermedad que un libro de la Biblia. Bueno, esto es la gran tragedia de nuestro tiempo, hermanos. Si un pastor predica Malaquías, ha predicado todo lo que tiene que ver de problema de ofrendas, de moral matrimonial, de vida cristiana comprometida. Siempre vamos, o muchas veces, se va con el parche cuando ya tienes un grano infectado. La Biblia se anticipa a los problemas y la Biblia consolida la vida de los cristianos y les hace entender qué es la voluntad de Dios para ellos en cada momento de su existencia. Biblia. Junto con la Biblia, la Iglesia se sustenta en la oración. ¿Se ora mucho hoy? ¿Hay programas de oración? Llevo 35 años en el pastorado de la misma iglesia, de modo que conozco la iglesia bien, y la iglesia me conoce a mí. Pero hay un momento, paréntesis, para aquellos que me llaman el hombre de los paréntesis primero. Hay un momento en la historia de la iglesia que, como todas las iglesias en España, o casi todas, se dan cuenta, nos dimos cuenta, que es muy difícil alcanzar a gente con el Evangelio en España. Claro, porque España es muy católica. ¿Qué va? España no es nada católica. Bueno, porque el gobierno apoya exactamente igual a la religión católica y a la evangélica en España. El gobierno español costea del presupuesto nacional un programa de televisión evangélico el domingo por la mañana, en la cadena nacional. Y cuando hay 10 niños evangélicos en un colegio, les pone un profesor de religión evangélica. ¿Y tú quieres predicar en la calle? Hazlo. ¿Y tú quieres tener un programa de radio? Tenlo. No hay ningún problema. La sociedad en España y en Europa entera es una sociedad secularizada, que no quiere saber nada de religión. Y es muy difícil. Hacer la obra de alcanzar a alguno para Cristo, muy complicado. Pero hicimos una reflexión en la iglesia y preguntamos si estamos seguros y creemos que Jesús dijo, yo edificaré mi iglesia. ¿Creemos o no? Sí, lo creemos. Bien. Entonces, si es Él el que edifica, yo tengo que estar dispuesto a trabajar en la edificación, pero no a edificar por mi cuenta. Y lo que hemos hecho en la iglesia fue tomar una decisión de la iglesia y del consejo pastoral y hemos acordado, primero, predicar en todo el área de la iglesia, en la dimensión en que es posible, desde niños pequeñitos hasta mayores, predicar solo la Biblia. Segundo, hemos tomado el acuerdo de dedicar énfasis marcado en la oración. Para eso hemos tenido que elaborar un programa a lo largo del tiempo y tenemos, por la gracia de Dios, hoy 14 grupos en las casas, porque es muy difícil venir al templo, debido a que es una ciudad industrial, a que la gente sale a distintas horas, a que el tráfico es malo y el aparcamiento peor todavía, así que hemos llevado la oración a las casas. 14 grupos de oración
están dando una asistencia de prácticamente 200 personas orando cada semana. A final de mes, el último viernes de cada mes, llamamos vigilia de oración. Se tiene en el templo, comienza la reunión a las 9 de la noche y termina cuando todos han orado por todos los temas. Ahora hay muchas sorpresas. Una de las sorpresas es que los jóvenes se han concienciado en eso de tal manera que ellos proponen reunión de oración especial el domingo por la mañana en la media hora que hay de espacio entre la clase bíblica y el culto de la mañana. Durante media hora la gente bajaba al sótano de la iglesia, tomaba cafecito, dialogaba, charlaba y tal. Y los jóvenes dijeron, un cuarto de hora llega para tomar un café y el resto para orar. Y están orando por el culto. Dios está haciendo su obra, salvando almas y haciendo crecer la iglesia. En un entorno donde la iglesia no crece, si se mantiene ya está muy bien, Dios nos está permitiendo tener un problema muy serio, y es que no hay espacio en el templo para la gente. Y hay una comisión buscando un nuevo auditorio para los domingos, porque no cabe la gente. Pero nos ha permitido abrir 5 puntos nuevos en Galicia. Y uno de ellos consolidado como iglesia, con una buena congregación y más de 20 personas bautizadas últimamente. No estamos haciendo nada. Estamos dejando que Dios haga. Y estamos preguntándole continuamente al Señor, ¿qué quieres que hagamos? Y Él responde, una anécdota más, una historia más, y voy a ir terminando. En el proyecto misionero de la Iglesia de abrir puntos nuevos, hemos tomado otra decisión, y es no trabajar en un pueblo. Primero, no vamos a ir a ningún pueblo donde haya iglesia. Hay una iglesia, no importa de qué denominación, oremos por ellos y que siga adelante. Vamos a un sitio donde no hay obra, y allí vamos, y allí llevamos los jóvenes, etcétera, 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 etcétera. Bueno, hay un pueblo cercano a nuestra ciudad, una ciudad cercana a nuestra ciudad, que durante 100 años se ha intentado abrir obra ahí. 100 años. Nada. Estuvimos orando y enviamos allí una pareja que estuvo trabajando en ese pueblo 3 años. Se fueron del pueblo. ¿Cuántos quedaron? Ninguno. Y dijimos, bueno, Señor, es muy claro que tú no quieres que haya aquí un testimonio, porque ¿qué vamos a hacer? Vamos a otro lado. Muy bien, vamos a otro lado. Y de pronto alguien llama por teléfono a la iglesia y dice, ¿a qué hora es la reunión del domingo? A tal hora. ¿Y quién llama? Bueno, yo soy una persona que vengo de otra parte de España, del norte de España, que encontré trabajo aquí en Vigo y estoy viviendo en ese pueblo. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, el domingo charlamos. El domingo viene hombre comprometido, ingeniero comprometido con Cristo, un hombre de verdad. Y le dijimos, bueno, ¿y vas a estar mucho tiempo? Bueno, el tiempo que esté aquí trabajando, lógicamente. ¿Por qué? ¿Por qué no me visitáis en Redondela? Yo abro mi casa para que vengan alguien y yo me ocuparé también de invitar a otros. Resumo la historia. Hace 2 domingos, 3 domingos, se bautizaban los primeros creyentes de ese pueblo. ¿Por qué? Porque creemos que la Biblia es el alimento para la iglesia y que la oración expresa nuestra dependencia con Dios. De manera que la palabra santifica al creyente, la palabra es esperanza. ¿Cuál es mi responsabilidad? Escucha, Pablo. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo que
prediques la palabra. Yo no quiero entrar en los temas de mañana, porque no quiero cargarme los temas de mañana. Pero a lo mejor hay alguno hoy que no va a venir mañana. Quiero decirte que la Biblia necesita ser debidamente interpretada. Que la Biblia no se interpreta denominacionalmente, vaya palabra. Y la Biblia no se interpreta conforme a una escuela teológica determinada. Que la Biblia se interpreta a sí misma. Y que yo no puedo hacer decir a la Biblia lo que yo quiero que diga. Yo tengo que ir a la Biblia para preguntarle ¿qué dices? Y de acuerdo con lo que dice, aplicarlo a mi vida y vivir conforme a su voluntad. El mundo evangélico está siendo saturado hoy en día de corrientes contrarias en la argumentación teológica. Hay personas de línea súper reformada y personas de línea súper dispensacionalista y personas de no sé qué, que obligan a la Biblia a decir lo que quieren decir. No estamos para continuar obedeciendo a hombres. Tenemos que obedecer a Dios. ¿Lo dice la Biblia? ¿Puedes demostrarlo? ¿Coincide con todo el entorno bíblico? ¿Hay alguna discrepancia? Hermanos míos, yo veo jóvenes esta noche aquí. La Iglesia hispana necesita un resurgir urgente en la teología bíblica y en la investigación bíblica. El mundo hispano ha estado dependiendo permanentemente de teología sajona o de teología alemana. Es hora de volver a la teología hispana. Buenísima. Y tenemos que dialogar conforme a nuestro pensamiento, sustentados ¿en qué? En la Biblia. No es lo que me enseñaron. Durante 3 años de mi vida, hace tiempo, bastante tiempo, vamos a ver, un día me pidieron unas notas, cuento un poquito de historia y termino. Un día me pidieron unas notas de cristología para un instituto bíblico. Bueno, escribí las notas de cristología y las mandé. Cuando yo mandé aquellas notas, me quedé como inquieto y dije, ¿será esto lo que necesitan los alumnos de ese instituto? Y yo dije, sí, naturalmente. Es una cristología bíblica, una cristología del descenso, una cristología histórica, eso. Y esa pregunta estaba en mi mente permanentemente. De modo que dije yo, ¿no será que lo que tienes que preguntarte tú es si eso es lo que tú necesitas? De modo que tomé una decisión delante del Señor. Y dije, voy a estar leyendo durante 3 años los evangelios. Como si los encontrara en la calle y no los hubiera leído nunca. De modo que yo entraba por la mañana a mi despacho y abría mi Biblia y oraba al Señor y le decía, Señor, te pido que me hables en tu palabra y borres de mi mente todo cuanto yo sé o cuanto me enseñaron de este pasaje. Y leía Mateo, Juan, Mateo, Juan, así. Se me desmontó mi estructura. Porque descubro ahí no el Cristo teológico, sino el Cristo vivo. Y descubro no el Cristo de la ira, sino el Cristo de la gracia. Y descubro no el Cristo que reprende, sino el Cristo que alienta. Y llego a entender que la misión de un líder y de un pastor de iglesia no es reprender a los cristianos, sino restaurar al que ha caído. Y he dicho al Señor, Señor, perdóname, nunca más predicaré nada que no sea positivo. Oigo predicar el Evangelio. Hace poco tiempo oía un mensaje desde un país del norte de América. No solo son Estados Unidos, está México también y Canadá, de modo que nadie piense.
oigo un mensaje en donde el predicador dice algo sorprendente. A los pecadores tenemos que llevarlos al Sinaí antes de llevarlos al Calvario. El hombre no se salva por miedo, se salva por gracia mediante la fe. Y tenemos que tomar el Evangelio en su pureza y comunicarlo al mundo que se pierde, llamándolos a salvación. Y alguien me dirá, pero no todos van a aceptar el Evangelio. Lo sé perfectamente. El problema mío es predicar el Evangelio. El problema de Dios, salvar las almas. Y yo tengo que hacer mi misión. Y cuando tú vienes a esto y edificas al pueblo de Dios con la Biblia, verás una congregación fortalecida, identificada con el programa de la Iglesia, funcionando para la gloria de Dios, alcanzando personas, hablando del Evangelio y siendo firmes en sus convicciones bíblicas y no dogmáticas. Hermanos míos queridos, dejo con vosotros este pensamiento. Predicar la Biblia exige pagar un precio. Cuando tú tomas la decisión de predicar la Biblia y estudiar la Biblia sin reservas, vas a tener problemas. ¿Por qué? Bueno, escucha a Pablo. Todo aquel que quiera vivir piadosamente, ¿qué? ¿Padecerá qué? Persecución. ¿Fuera de la iglesia? No, en la iglesia. Porque hay personas que nunca van a estar de acuerdo con volver a la Biblia. Y Pablo dice que algunos tienen picazón de oídos. Y para oír lo que les gusta, amontonan maestros conforme a sus propias concupiscencias. Tienes que tomar esta noche una decisión en relación con la Biblia. Dios te ha traído aquí no para escuchar un sermón. Te ha traído para hacerte una pregunta. ¿Estás dispuesto a volver a la Biblia? ¿Estás dispuesto a pagar el precio que significa eso? ¿Estás dispuesto a preguntar permanentemente por cualquier cosa de tu vida personal? ¿Qué dice Dios en su palabra? Cuando tu hijo te pregunte algo, le dirás, ven, no podemos hacer esto porque Dios dice esto. O puedes hacerlo porque Dios no quiere que vivamos amargados, sino que nos da una vida, ¿y una vida qué? Abundante. La idea de que el cristiano tiene que ser un hombre de cara larga y de rostro triste. Un cristiano triste es un triste cristiano, que no convence a nadie. Y necesariamente la vida cristiana produce gozo. ¿Tú te imaginas a un Cristo serio y distante? Bueno, alguien te va a decir, sí, porque la Biblia no dice que Cristo se rió, dice que lloró. Claro, naturalmente que sí, pero tú no tienes ninguna verdad bíblica dogmática para afirmar tal cosa. Porque yo veo a un Jesús al que los niños acuden. Y el niño no acude a una persona distante. Yo veo a un Jesús que se sienta con publicanos y pecadores, ¿sí o no? Mientras que los líderes religiosos estiran el dedo y dicen, a los pecadores recibe y con ellos come. No hay verdad más grande, dicho, por hijos de Satanás que esa. Les he llamado lo que le llamó Jesús, no estoy insultando a los judíos, a los líderes judíos. Jesús dijo, vosotros no sois hijos de Abraham, sois hijos de vuestro padre el diablo, y las obras de vuestro padre queréis hacer. Pues estos han dicho una verdad colosal. ¿Sabéis cuál es esa verdad? A los pecadores recibe, y con ellos come. Bendita gracia. Admirable Señor, yo te ruego que tú vuelvas sin condiciones a la Biblia hoy y digas a Jesús, cuenta conmigo, y comiences hoy a leer la Biblia, estudiar la Biblia, obedecer la Biblia, vivir conforme a la Biblia, para tu bendición y para la gloria de Dios.